Hablemos de justicia. Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Toribio, soy el director general de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial y estoy aquí para presentarles un nuevo episodio de Hablemos de Justicia, el podcast del Poder Judicial. Hoy nos acompaña la magistrada Ana María Ramos, jueza auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia y también profesora de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias, feliz. Bien, la magistrada nos va a contar un poco cuál es su mirada acerca del futuro de la justicia abierta en América Latina y va a hablar específicamente del caso colombiano, que tiene unas experiencias muy interesantes. Aquí tenemos retos, desafíos, oportunidades y es ingeniera. Algo interesante dentro de este concepto. Yo también soy ingeniero, así que somos colegas. Y bueno, aquí primera pregunta. ¿Cómo ves los avances en la implementación de la justicia abierta en nuestra América Latina? Yo creo que ha habido avances enormes. Yo empecé a trabajar en justicia de hecho, antes de graduarme, y esas conversaciones no existían, no era un tema que movía a la sociedad civil casi como aruñándolo, pero no había interlocución con las entidades. Y eso empezó a cambiar paulatinamente y se ve en varias cosas que quiero ejemplificar. La primera, cuando nosotros desde sociedad civil, que fue mi primer trabajo, preguntábamos, por ejemplo, por la información de los candidatos a magistrados de altas cortes o por las hojas de vida de magistrados actuales, se decían que esa información era reservada y que no se podía entregar. O que no se podía hacer una audiencia pública para los procesos de elección porque eso era parte de la discrecionalidad del elector. Eso hoy en día es absolutamente distinto. Primero fue con buenas prácticas promovidas por la sociedad civil y así en otros países también tienen procesos de observación a las elecciones, hablo del colombiano. Ya no solamente pues eso que fue una buena práctica, como al final vamos a hacer el favor a la sociedad civil, ya es norma constitucional, o sea, hay una apertura mucho mayor en esto que yo creo que pues digamos es fundamental para cómo se integra todo el Poder Judicial, quienes están en la cabeza. Datos, cero. O sea, datos, hoy tenemos problemas con datos, sin duda, pero en esa época era absolutamente nada. Pongo el ejemplo también de la Corte Constitucional. Cuando llegamos hace un tiempo, lo que se sacaba era un cuadrito que era una imagen donde decía cuántos autos y cuántas sentencias se sacaban. Hoy ya tenemos tableros en Power BI, información en portal de datos abiertos. Digamos que esto ha venido creciendo con el tiempo de cuántas tutelas se reciben, de por qué derechos. Incluso ya la gente no tiene que mandar peticiones para mucha información. Entonces en eso yo también creo que nos falta un montón, pero yo creo que estamos en cero y ahora vamos a mitad de camino. Y pues en los temas de rendición de cuentas y participación ciudadana tampoco era algo que como que le llamara a los poderes judiciales, eso era un tema del Ejecutivo. Acá como no se rinden cuentas, somos independientes, autónomos y no hay como esa interlocución con el ciudadano. En eso también las lógicas han sido absolutamente distintas, ya tanto legal como en la práctica. Por ejemplo, la Corte podría no hacer un informe de rendición de cuentas porque hay uno general del Poder Judicial. Hoy las Cortes, incluso en las regiones, los consejos seccionales que hay en Colombia, hacen rendiciones de cuentas tanto escritas como audiencias en algunos casos o presentaciones en algunos casos y abren canales también para recibir como, digamos, preguntas y hacer diálogo con el público. Esto como unos ejemplos, digamos, grandes de lo que era la fotografía hace un tiempo, sin datos, sin apertura, sin, digamos, visibilidad de los procesos de elección y ni siquiera el tema en la agenda. Es decir, que no es solo un proceso evolutivo, sino que también hemos ido madurando como Estado, como servidores públicos y la sociedad también ha aprendido a demandar, es lo que me estás planteando. Sí, yo creo que esas conversaciones empezaron con la sociedad civil y un día empezaron a calar en la justicia. Y ha habido líderes invisibles en muchos casos que se han tomado esto en serio y han promovido esos procesos y algunas cosas ya, pues digamos también porque hay como una ola internacional, pues cierto, por eso estamos acá hablando Claro. varios países, pues también se han convertido o en políticas públicas concretadas muchas veces también en leyes, que es pues mucho más, Bueno, digamos, es un hito que obligatorio. estemos en esta primera conferencia internacional de justicia abierta, pero todavía quedan retos por vencer. ¿Cuáles tú crees que tú nos planteas que son esos retos en nuestra América Latina? Bueno, yo voy a ser muy sincera acá. Yo creo que tenemos un reto y es que la transparencia no se burocratice.
¿cierto? O sea, que tengamos como muchísima información, muchísimos protocolos, muchísimas audiencias de rendición de cuentas y realmente el ciudadano no pueda, digamos, aprender la información, usarla, bien sea el ciudadano individual o la sociedad civil más organizada, que a veces es como la principal usuaria de estos temas, la que tiene como más disponibilidad de tiempo y como que su misión estar como aprovechar mejor esta información que se genera. Por eso entonces la transparencia y la participación, pues todo lo que uno hace para hablarle a toda la ciudadanía, como en el lenguaje claro, como, sí, como el producto final de la justicia, que sea transparente, que sea claro, que sea fácil de acceder, que sea estable, digamos, es tan importante. Entonces yo creo que tenemos ese reto de que lo que se produce en digamos, en el marco de esto de gobierno abierto, pues realmente sea consumible, sea usable y al final apunte a lo que uno quiere y es más legitimidad, mejores procesos, mejor calidad, mayor imparcialidad. Y yo creo que tenemos un reto y es que esto es como una bola de nieve. Entonces uno hace un tablero de datos, entonces la gente ya dice, ¿por qué no tienes este y por qué no tienes este? Y uno tiene que actualizar el que ya hizo, pero además empezar a generar el otro. Y eso lo estamos viviendo en la Corte. Entonces, o uno hace un canal para que los ciudadanos participen en cómo es el buscador de la relatoría, pero entonces ya se vuelve que uno tiene más o menos que dar cuentas de cómo fueron las mejoras que hizo. Y eso a veces reta la capacidad institucional de las corporaciones, porque si uno tiene una posibilidad de tener una planta de personal, pues por supuesto la urgencia siempre va a ser, y es normal, natural, obvio, es la parte judicial. Pero esta tarea que es más, digamos, estratégica de planeación, pues a veces, digamos, se queda corta porque las demandas son muchísimas y entre más uno entrega, pues más le piden, que es la lógica también de esto, que qué bueno que estén usando la información. Entonces yo creo que hay como un reto también interno de poder mantener lo que ya se ha hecho, seguir creciendo y lograr que haya un personal interdisciplinario que logre como cumplir con esa expectativa ciudadana. Es decir, que es una revolución amparada en un proceso de innovación y tecnología o es un proceso que tiene que basarse en el liderazgo de los jueces y de las cortes en los diferentes países. Yo creo que son las dos cosas. La tecnología afortunadamente hoy no funciona sola. Yo creo que los procesos de innovación y la tecnología ayudan a que algunas cosas se puedan hacer de manera más eficiente, a que haya más disponibilidad de información, pero por supuesto la voluntad política es la que hace que eso realmente redunde en pues, prácticas de transparencia, en información para el público. Yo puedo tener mucha información porque la tecnología hoy me la da, que eso sí es una cosa, que antes no teníamos datos también porque todo era en papel. Hoy que tenemos tecnología, pues podemos tener mejor información sobre nuestros tiempos procesales, sobre nuestra carga laboral, nuestra producción judicial. Eso es cierto, pero ¿quién decide si eso se dispone o no al público? Las personas, por un lado. Y del otro lado, el uso mismo de la tecnología hoy nos plantea muchos retos de transparencia. Hablo, por ejemplo, de la transparencia algorítmica, un tema en el que de hecho la Corte Constitucional este año sacó una sentencia como parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, digamos, el deber de transparentar los códigos. Entonces ya el mismo uso de la tecnología se nos vuelve también un factor no solamente de apoyo, sino que requiere en sí mismo transparencia, un objeto, digamos, de esta transparencia, participación y colaboración. Perfecto. Hoy estamos acá, una cantidad de países unidos en esta conferencia. ¿Cómo ves la voluntad de colaborar de los países de Latinoamérica? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es la experiencia colombiana? Excelente, yo creo que estos espacios son súper útiles, solamente en el, pues digamos, institucionales ha habido, nosotros sobre todo con la Corte de Ecuador hemos compartido muchas prácticas de lenguaje claro, de simplificación de sentencias, por ejemplo, para los niños, para comunidades indígenas, pues étnicas en general, hemos compartido prácticas sobre gobierno de datos, sobre sistemas para facilitar el acceso a la jurisprudencia, o sea, con algunos tribunales tenemos una relación muy cercana, con el de Brasil hemos hecho ejercicios así, incluso con visitas a Colombia para tener estos diálogos, pero en estos espacios pues el panorama se amplía mucho más, se encuentra uno con Costa Rica que tiene pues sus juzgados abiertos que son súper interesantes, se encuentra con Argentina que claro, nosotros trabajamos en lenguaje claro, pero ellos también tienen una muy buena experiencia y como unas buenas prácticas que pues que uno como que también lo inspiran para no quedarse quieto en lo que ya hizo, uno oye también pues el papel que cumple la sociedad civil en países como México y en lo que está pasando con el Poder Judicial, entonces yo
yo creo que hay diálogos que son como más estructurales e institucionales, pero creo que esta oportunidad de encontrarnos en estos eventos hace que sea mucho más amplia y que de pronto países con los que no hay una interlocución tan directa pues entren, digamos, dentro de el panorama que uno observa como buenas prácticas para mejorar internamente. Perfecto. ¿Y qué ves en los próximos 10 años con este tema de justicia abierta? ¿Qué camino entiendes que vamos a recorrer? Bueno, yo creo que tenemos como el reto de organizar todo lo que ya tenemos, insisto, hay que evaluar lo que se ha hecho. Nosotros, por ejemplo, una cosa que hemos reevaluado es la forma como se hacen los espacios de rendición de cuentas. A veces los hacemos con el mejor esfuerzo de, digamos, con diseños limpios, fáciles para el ciudadano. En algún momento también hacíamos como unas audiencias presenciales, pero a veces no hay como el público que tenga el suficiente interés. Y yo creo que hay que saber si realmente necesitamos esos espacios tan formalizados o si nos están funcionando más pues todas las demás etapas de rendición o actividades de rendición de cuentas pues que caben incluso dentro de nuestras políticas públicas. O sea, como ver qué de todos los espacios de rendición han sido funcionales y cuáles no. Creo que en temas de inteligencia artificial y tecnología se nos vienen muchos retos, o sea, la transparencia en general, la algorítmica, pero también en el uso de la inteligencia artificial van a ser un tema que no nos va a abandonar, o sea, cada vez está más presente. Tú sabes que los principales debates que se han tenido, de hecho, con las regulaciones del uso de la inteligencia artificial está en la transparencia y que una transparencia a veces genera una estigmatización, entonces las personas están prefiriendo usar la inteligencia artificial sin transparentarla. O sea, yo creo que esa es hacer una conversación, digamos, de cómo abordar pues esto que ya lo tenemos en el escritorio. Y yo creo que tenemos todavía un reto que sabes que yo creo que se va a seguir estando en 10 años. Yo creo que los poderes judiciales tenemos que seguir trabajando en mejorar nuestro lenguaje y nuestro conocimiento. Producimos tanta información, a veces no es como lineal, a veces se cambian posturas, ¿sí? Hay varias sentencias de un mismo caso, pero no son realmente igualitas, escribimos muy largo. Digamos, una corte constitucional maneja tantos temas que logra que realmente como que cada vez, que toda esa información se conozca y siendo tan abundante, pues es como inmanejable. Entonces yo creo que tenemos todavía un reto con el lenguaje y la estructura de nuestras sentencias, porque eso es un tema que ha acompañado a los abogados y a la justicia por muchísimos años, entonces yo no creo que vayamos a salir en 10 años totalmente de eso. Pues a pesar de los avances, y creo que ahí también pues tanto las redes sociales como pues los medios de comunicación, todos nos abren unas ventanas que todavía no hemos explotado lo suficiente. Todavía creo que ahí nos falta innovación. Entonces ese será otro reto. Bueno, serán unos años interesantes de innovar y sobre todo de un cambio cultural, porque estas reformas van a venir acompañadas de un cambio de cultura, no solo de la judicatura, sino de la sociedad civil. Bueno, muchísimas gracias, magistrada, por estas reflexiones. Esto es un desafío para América Latina y lo bueno es que estamos compartiendo y vamos a estar estos 2 días conversando, intercambiando experiencias de una manera real. No se pierdan el próximo episodio de Hablemos de Justicia y síganos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias, Dana. Hablemos de Justicia.